Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Diego Piñón, soy el Director Nacional de Servicios Geográficos del Instituto Geográfico Nacional. La presentación que voy a hacer se llama Infraestructura Geodésica Básica Nacional, basada en la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo. No sé si hay algunos repetidos o no. Los que estuvieron antes, lo siento, es lo mismo. Bueno, este es un poco el contenido. En principio, contarles sobre el marco normativo internacional vinculado a los marcos de referencia y a la georreferenciación. Luego el marco normativo nacional y provincial, una evolución de los marcos de referencia geodésicos en la Argentina, algunas cuestiones vinculadas con el servicio RAMSAC, nuestro Centro de Investigaciones Geodésicos Aplicada. Luego la normativa de georreferenciación de parcelas rurales, el servicio RAMSAC-NTRIP y, bueno, por último, es mostrarles ese mapa. Sigamos con la primera, marco normativo internacional. En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución Marco de Referencia Geodésico para el Desarrollo Sostenible, en donde básicamente, y para quienes no conocen, la Asamblea General de las Naciones Unidas es el órgano máximo de Naciones Unidas, así que es realmente de mucho interés para la geodesia global. Aprueba esta resolución donde básicamente entienden que no es posible tender hacia un desarrollo global sostenible sin un marco de referencia geodésico preciso. Esto es un hito a nivel internacional para los marcos de referencia. La resolución es un poco larga, me quedo con algunos de los párrafos. Uno es que reconoce la importancia económica, científica y la creciente necesidad de contar con un marco de referencia geodésico mundial exacto y estable para la Tierra. Y incluye o menciona algunas de las aplicaciones de los marcos de referencia, como es la vigilancia del nivel del mar, del cambio climático, la gestión de peligros naturales y desastres, y una serie de aplicaciones industriales como minería, agricultura, transporte, navegación, construcción, etc. Creo que todos los que estamos presentes, todos las conocemos. Y la segunda parte de esta resolución es la que establece un grupo de trabajos. El grupo de trabajos es el Subcomité de Geodesia de las Naciones Unidas, que es un grupo bastante más político, no es estrictamente técnico, sino que es un grupo que básicamente trata de poner en la agenda de todos los países algunas cuestiones vinculadas con la geodésica. Y es este grupo el responsable de armar una hoja de ruta geodésico global, que acá se las muestro más o menos de qué se trata. Tiene básicamente 5 puntos fuertes. Los primeros es respecto a la necesidad de contar con una infraestructura geodésica homogénea. Esto en el mundo actual no pasa. En el mundo actual, si uno mira las redes de estaciones permanentes o de otras técnicas geodésicas, el hemisferio norte está superpoblado y por lo general el hemisferio sur no. Así que es trabajar en forma global y cooperativa para que esto no pase. En segundo lugar es el intercambio de datos, es impulsar la apertura de repositorios geodésicos, hacerlo en forma normalizada, como ocurre en Argentina. En muchos otros países no ocurre. A lo mejor lo que es referente particularmente a GNSS, muchos países de la región venden sus datos, quienes administran las redes venden los datos. Desde Naciones Unidas la política y lo que se impulsa es que es una apertura completa. Y en tercer lugar, de los puntos o de los objetivos más fuertes es la educación y desarrollo de capacidades, especialmente en países en vías de desarrollo, como lo es el nuestro. Y es muy importante el desarrollo de capacidades, sobre todo en aquellas agencias que son las responsables de mantener y actualizar los marcos de referencia. Cuarto punto es un grupo de gobernanza. De hecho, yo integro ese grupo de gobernanza. Y en ese sentido, lo que se viene trabajando es en el desarrollo de algunas normas más transversales que nos ayuden a poner en la agenda de todos los países la necesidad y la importancia de la geodesia. Y por último, que no es menor, es la comunicación y la divulgación de esto. Y digo que no es menor es porque hay que convencer a los decisores políticos. Hace algunos años escuché a creo que era el director de geodesia de la agencia australiana, se llama Geoscience,
que decía que su gran éxito y el gran desafío que él había tenido, que había sido exitoso, fue convencer a sus ministros o a sus secretarios de Estado que para en el celular poder tener ese mapa con una coordenada precisa, tenían que invertir cientos de millones de dólares para instalar una estación BLBI. Entonces, es el gran desafío en cómo comunicamos esto. Que ustedes lo han entendido todos muy bien. Eso es el reflejo de que lo han entendido muy bien. Bueno, y todo esto, son estas 5 componentes las que hacen que podamos tender hacia un marco de referencia geodésico global y potenciado. Marco normativo nacional, algunas normas, voy a tratar de ir medio rápido. La primera es la ley de la Carta, que esa es la primera ley de la Carta, que es la que organiza y rige al Instituto Geográfico Militar de aquel momento, hoy nacional. En su artículo primero, el primer artículo de la ley es realizar los trabajos geodésicos fundamentales. Así que es claro que es el primer eslabón en la producción de la cartografía es el trabajo geodésico fundamental. Bastantes años más tarde, se promulga una nueva ley de la Carta en el 83, en donde también menciona que toda la cartografía nacional debe ajustarse estrictamente a la cartografía oficial, y en esto es, aunque no esté explícito en ese artículo, es claro que todo esto se hace partiendo desde puntos con coordenadas o de marcos de referencias geodésicos precisos. Y algunas normas más recientes, un decreto del año 2015, donde establece algunas de las misiones del Instituto, entre ellas el mantenimiento del marco de referencia geodésico nacional en sus distintos aspectos, y definir, actualizar y mantener la red argentina de monitoreo satelital continuo. Y la última es esta decisión administrativa, que también enuncia algunas de las acciones que le competen a la Dirección Nacional de Servicios Geográficos, que es donde trabajo, como por ejemplo conducir y desarrollar las acciones dirigidas a la definición y mantenimiento de los marcos de referencia y de RAMSAC. Algunas normas más, pues la Ley Nacional de Catastro del año 2006. En su artículo primero ya menciona las necesidades sobre los catastros, la necesidad de registrar la ubicación, los límites, dimensiones, superficies y linderos del inmueble. Y sobre todo el artículo 5, creo que es de los más importantes, que menciona los elementos esenciales de la parcela, que entre ellos se encuentra la ubicación georreferenciada del inmueble. Algunas normas, y estas son del IGN, del año 2009, fue la adopción del marco de referencia geodésico vigente, POSGAR 2007, y en el año 2015 fue la aprobación de estos lineamientos, seguramente ya muchos los conozcan, los lineamientos para hacer las georreferenciaciones de mensuras de parcelas rurales. Bueno, estas son las dos que encontré de acá de la provincia de Santa Fe. La primera del 2007, la reglamentación para la georreferenciación de mensuras, y del año 2011, la adopción del marco de referencia geodésico nacional POSGAR 2007. Una pequeña evolución sobre los marcos de referencia geodésicos en la Argentina. Empezamos con POSGAR, que fue medido por el Instituto Geográfico Militar en aquel momento, y nacional, entre los años 93 y 94. En aquel momento no estaban los conocimientos para hacer un procesamiento con software científico, así que se hizo un trabajo junto con la Universidad Nacional de La Plata, que terminaron procesando toda la red con un software comercial, GPPS, no sé si alguno lo habrá usado. Esta red se oficializó en el 97 y fue el primer marco de referencia geocéntrico no solo de Argentina, sino que también de Sudamérica. Esto es, la verdad que es un hito para la geodesia de toda la región. En aquel momento fue vinculado a WGS 84 y esta vinculación en realidad se hizo, no se llega a ver en el mapa, en esa distribución de estos 127 puntos hay 23 que pertenecen a puntos de este proyecto Central Andes Project. Es un proyecto que todavía está vigente, que se hace lo hacemos junto con el Instituto Geográfico, junto con la Universidad de Ohio, de los Estados Unidos, de Memphis, de los Estados Unidos, y de Hawái, también de los Estados Unidos, en donde había un estudio geodinámico y geofísico del comportamiento de los Andes para tratar de ver cómo se movía la corteza y la posibilidad de sismos.
Así que se tomaron esos 23 puntos como referencia y básicamente toda la red en aquel momento se termina ajustando a esos 23 puntos. Y obviamente se integran varios puntos de la red Campo-Inchauste, que son esos 54 puntos trigonométricos que se mencionan, y algunas construcciones o materializaciones nuevas. Siguiendo con la cronología, en el año 95 nace el proyecto Sirgas. Para quienes no lo conocen, el proyecto Sirgas es el sistema de referencia geodésico de las Américas. En realidad, el acrónimo Sirgas inicia con la A y la S de América del Sur. Años más tarde, el proyecto se extiende a todo el continente, llega hasta América del Norte, incluido Canadá, y el acrónimo se conserva, pero pasa a ser de las Américas. Bueno, esta fue la primera solución GPS de Sirgas del año 95. Fue un esfuerzo coordinado en toda la región. Los puntos que más adelante muestro la placa donde se ven los puntos la cantidad de puntos que se midieron en Argentina. Fue un trabajo que se hizo el Instituto Geográfico Militar en aquel momento y la Universidad Nacional de La Plata. Fueron algunos de las agencias que participaron en la medición de estos puntos. Y siempre puntos pasivos, ¿no? Un moscón en el terreno. En este momento todavía no había estaciones instaladas. Bueno, todo esto vinculado a este ITRF 94, que era el marco de referencia terrestre internacional de aquel momento. Esto ya es Sirgas 2000, como ven, ahora ya sí se incluye América del Norte. Y en esta solución, los distintos colores en el mapa me indican distintas cosas. Ahora vemos un ampliado de Argentina. Acá ya sí empiezan a participar o integran esta solución estaciones permanentes. Acá está. Este es el del 95. Estos son los 10 puntos que se midieron en la República Argentina, 6 de los cuales eran Postgar. De estos 10. La red Postgar 94. Y este es el mapa de Sirgas 2000. En este caso ya se habían medido 20 puntos en la Argentina y 12 de esos puntos eran estaciones permanentes. Bueno, seguimos con la cronología. Hacia fines de la época de los 90, comienzos del 2000, empieza a existir bastante financiamiento internacional para desarrollo de varias actividades. Una de ellas nace el proyecto PASMA, el proyecto de asistencia al sector minero, que entre otras cosas, no solo era para desarrollar las redes geodésicas de minería, sino también había algunas cuestiones más de minería que se han financiado a través de estos créditos. Esta red se midió entre los años 98 y 2001, procesado en forma independiente. Cuando digo independiente es provincia a provincia. Se procesaron con software comerciales. Todo se vinculó, o cada una de estas redes provinciales PASMA se vincularon con los puntos Postgar de cada una de esas provincias. Y la red completa está compuesta por aproximadamente 18.000 puntos. En paralelo con esto también nace el Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas, impulsado en donde muchas direcciones provinciales de catastro comienzan a impulsar el desarrollo de sus redes geodésicas. Se miden, bueno, ahí como dice, hacia fines de los años 90 y comienzos del año 2000, algo muy similar a lo que pasó con PASMA. También procesado con software comercial y vinculado a diversos marcos de referencia. La gran diferencia, que ahora en la próxima placa lo van a ver, es que siendo un país federal, cada provincia resolvió su red geodésica de forma diferente. Y en cuanto a esto me refiero, esta era la situación de los marcos de referencia del año 2005. Tenemos un conjunto de provincias que adoptó el marco Postgar 94, que era el marco geodésico nacional vigente, algunos otros juegos de provincias que seguían, y que incluso algunas de ellas, habiendo medido su nueva red geodésica con GPS, hizo una transformación para llevarlo a Campo-Inchauste. Algunas provincias decidieron hacer eso. Y algunas otras provincias, como por ejemplo es el caso de Santa Fe, que decidieron utilizar un marco de referencia diferente. Ni Inchauste, ni Postgar 94, sino que otra cosa. Así que este era el escenario al año 2005, un escenario muy heterogéneo, bastante complicado cuando pensamos en una georreferenciación a nivel nacional, en integrarnos con las provincias vecinas, bastante complicado. Y es así que
Bueno, ¿qué ocurre si no utilizamos un mismo marco de referencia? Esto es una analogía, esto es un rompecabezas man armado, un poco exagerado, pero es un poco lo que nos ocurre, ¿no? Es el puente que no se conecta, la ruta que no llega a destino. Esto es un poco lo que nos ocurre, a lo mejor exagerado, pero si no utilizamos las provincias en todo el territorio del mismo marco de referencia. No poder utilizar la estación permanente vecina porque la publica la coordenada en otro marco de referencia. No poder utilizar el servicio NETRIP porque el servicio NETRIP sale en un marco de referencia diferente. Así que había una necesidad, entendíamos desde el instituto, que había una necesidad de unificar los marcos de referencia de todas las provincias y llevarlo a algo único. Ahí nace el proyecto POSGAR 2007. En el instituto lo medimos entre los años 2005 y 2007, fueron un poco más de 2 años de medición, en el cual, en primer lugar, medimos estos 178 puntos, que es todos esos puntitos que ven ahí en el mapa. Cada uno de esos puntos lo observamos con equipos de doble frecuencia durante 48 horas casi. Esa información la volcamos en un centro de procesamiento científico que ya estaba desarrollado en aquel momento, nace en el 2005, procesando con este software Gamit GlobeK, que es muy diferente a lo que es un software de procesamiento comercial, al que seguramente muchos de ustedes usan, nosotros también usamos. Se trabaja en Linux, es línea de comando. Se incluyen un montón de modelos de todo tipo, troposféricos, ionosféricos, de carga de mareas. Tiene una gran cantidad de variables que hay que considerar y lo que permiten es medir bajo ciertas condiciones vectores casi de 10.000 kilómetros y con precisiones del orden milimétrico o submilimétrico. Bueno, estos 178 puntos los vinculamos al marco de referencia geodésico internacional de aquel momento, eso es IGS 05. Y están referidos a esa época 2006.632, que es la época media, ¿no? Empezamos a medir a comienzos del 2005 o a mediados del 2005 y terminamos de medir hacia fines del año 2007. La época media es 2006.632. Todos los marcos de referencia siempre tienen la componente temporal de a qué época está referido. Y mientras teníamos un equipo 48 horas sobre uno de estos 178 puntos, íbamos recorriendo los otros pilares, los otros puntos pasivos que había en las proximidades, puntos de las redes provinciales, por ejemplo, y también puntos de las redes PASMA, y además otra serie de puntos que por otras actividades también fuimos midiendo y vinculando. Y todos los llevamos o los convertimos finalmente al marco POSGAR 2007. Así que hoy en día la red pasiva de Argentina, seguramente hay algún dato medio viejo, pero la red pasiva de Argentina supera los 8.000 puntos, todos referidos al marco de referencia geodésico nacional POSGAR 2007. Además, segundo producto que obtuvimos fue determinar estos parámetros de transformación. Estos son los 7 parámetros. Helmert, los desplazamientos en X, Y, Z, el factor de escala y las rotaciones en los 3 ejes. Este juego de parámetros para cada una de las redes provinciales, que claramente no es el mismo juego, sino que hay 23 juegos de parámetros, y otros 23 juegos de parámetros para las redes PASMA. Es como cada red de cada provincia se ajustó a puntos distintos, era un proceso distinto, un juego de parámetros distinto. Y estos parámetros, que incluso en el sitio web del IGN los tenemos publicados, los parámetros son públicos desde hace muchos años, también hemos publicado algunas guías de implementación. Y esto es realmente muy útil, sobre todo cuando tenemos capas signos, un parcelario completo, un municipio completo, que fue capturado o que fue representado con un marco de referencia anterior. La transformación no hay que salir a medir todo de nuevo. La transformación se hace aplicando esos parámetros. Todo eso, hay manuales de cómo se utiliza. No es muy complejo, con ArcGIS o con QGIS y con algunas metodologías más. Bueno, pasamos al servicio RAMSAC. Nació en el año 98, ya tenemos 22 años de servicio. Hoy en día, y dice 134, pero hoy en día son creo 136 las estaciones que integran la red. Todas las coordenadas de las estaciones están referidas al marco de referencia POSGAR 2007. Desde sus comienzos, y así lo sigue siendo, es un servicio público y gratuito.
que está constituido con el apoyo de instituciones nacionales, direcciones de catastro, universidades, consejos profesionales de agrimensura y empresas. Y esto creo que es importante recalcarlo, los casos de éxito en cuanto a las redes de estaciones permanentes en las provincias es cuando existe una sinergia entre todos estos actores. Cuando estamos en la misma página, IGN, las direcciones provinciales de catastro, los colegios de agrimensura, las universidades, es cuando hay casos de éxito que no solo que las redes se expanden, como lo es el caso de Santa Fe, sino que también se sostienen en el tiempo. Respecto a la evolución de la cantidad de estaciones, marcamos 2 hitos. El primer hito en el cual cambia la tendencia, cambia la pendiente de esta recta, es la sanción de la ley de catastro. En aquel momento, en esto estamos hablando del año 2006, algunas direcciones de catastro, Mendoza fue una de esas, empiezan a invertir en la tecnología GPS. Entendieron rápidamente que para conseguir o para implementar la ley de catastro, el artículo 5 decía georreferenciación parcelaria y esto es con GPS. Y el segundo hito que marcamos por acá es en el año 2009 en el Instituto Geográfico Nacional nos aprueban un proyecto de inversión a partir del cual empezamos a invertir año tras año en la adquisición de este equipamiento. En un comienzo adquiríamos cerca de 10 estaciones por año que fuimos distribuyendo a lo largo de todo el país. A lo mejor la pendiente cambia un poquito más adelante, habrá sido cuando empezamos a instalar con un poco más de frecuencia las estaciones. Así que estos son los 2 grandes hitos a nivel nacional. Algunas de los propietarios, un gráfico de torta que indica más o menos cómo se distribuyen los propietarios de las estaciones. En color azul, las estaciones que son propiedad del IGN. En color rojo, las estaciones que son propiedad de las direcciones de catastro. Y colegios de agrimensuras, este color, ese color medio verde o petróleo. Claramente no están estas 6 todavía, así que el esfuerzo del Colegio de Santa Fe seguramente va a ver reflejado en ese gráfico pronto. Y bueno, las constelaciones que observan, a lo mejor hoy en día es muy común que todas las estaciones observen más de una, GPS, GNSS, Galileo, etcétera, GLONASS. Antiguamente no era así. Y este gráfico en realidad refleja que venimos desde hace muchos años renovando todos los equipos que hemos instalado. Había equipos de más de 20 años instalados que solo observaban o registraban GPS, los hemos ido reemplazando por equipos de varias constelaciones. Intervalos de registro, esto es algo parecido que hoy a lo mejor nos sorprende, que las estaciones tengan una tasa de registro de 1 segundo. Hace 10 años sí sorprendía, había equipos muy viejos con muy poca capacidad de almacenamiento, en donde era difícil setearlo, configurarlo con intervalos de más bajos que 15 o 30 segundos. Centro de Investigaciones Geodésicas Aplicadas, este es nuestro SIGA. Les voy a hablar solo de la parte GPS, pero básicamente SIGA, o el Centro de Investigaciones Aplicadas, procesa otras técnicas satelitales también, geodésicas satelitales, como lo es BLBI, la interferometría de muy larga base, o que contribuimos con el servicio BLBI internacional de la Asociación Internacional de Geodesia. Nuestras soluciones integran esa solución internacional. Lo mismo lo hace la solución que proveemos de GNSS. Y estamos ahora incursionando desde ya hace varios meses también en incorporar un centro de procesamiento SLR, que es básicamente la medición con láser. No es que midamos nosotros, sí se mide en Argentina en varios lugares, sobre todo en el lago en Buenos Aires y en San Juan, pero sí empezar a procesar esa información, esas mediciones que se hacen con láser a satélites o a la Luna. En lo que respecta a GPS o a GNSS, actualmente procesamos 530 estaciones. Es ese mapa que ven ahí, son todos esos puntitos azules que integran esas 530 estaciones que van desde el Caribe hasta la Antártida. Este centro nació en el año 2005, impulsado justamente por lo que era la determinación del marco de referencia POSGAR. Y a partir del año 2011 nos convertimos en un centro oficial de CIRGAS, es decir, semanalmente contribuimos con el envío de soluciones a CIRGAS, que componen la solución multianual después de CIRGAS. Y también, por supuesto, esto también lo hacemos por nosotros. Otra de las soluciones es justamente ajustada o constreñida a nuestro marco de referencia geodésico nacional, y lo que con esto buscamos no solo es la determinación de coordenadas de nuevas estaciones, sino también
poder tener un estudio más claro de la evolución de las estaciones. Cuando hay un sismo, y no solo sismos, sino que muchas veces nos pasa que hay algún salto mecánico, ese es el nombre técnico, que puede ser producto de que pintaron la estructura, decidieron que a lo mejor era conveniente sacar la antena y la volvieron a poner. Son cosas que lamentablemente nos pasan todavía en Argentina. Así que es con estos estudios muy, muy delicados que hacemos que nos damos cuenta de estas cosas. Algunos detalles técnicos. Esto es nuestro clúster de procesamiento. Procesamos todo con Gamit GlobeK, ese se llama el software. Como les contaba antes, es bastante duro. Es en Linux, no hay una interfaz de usuarios, es bastante duro. Los análisis del procesamiento básicamente es leer muchas tablas, mucha información para saber si el procesamiento ha sido exitoso o no. Y eso es básicamente algunos de los componentes, algunas de los, como les decía, detalles técnicos. Tenemos un servidor de 112 núcleos, bueno, toda esa cantidad de gigas de RAM. El almacenamiento es algo bastante complejo. Tenemos 50 terabytes de almacenamiento, es mucho lo que ocupan los archivos RINEX. Piensen que venimos procesando desde el año 99, o el centro nace en el 2005, pero tenemos la información procesada del año 99 hasta la actualidad, que son más de 2 millones de archivos RINEX. Algunos de los resultados que se pueden ver o que resultan de este procesamiento. El primer gráfico es el gráfico es de la estación de la ciudad de Mendoza. En el primer gráfico es la componente norte de la estación, es decir, cómo va evolucionando la estación a lo largo del tiempo. Que no se llegan a ver los años, no sé si de lejos se verán. No lo llego a ver de acá. Pero esto es un poco, bueno, es la evolución. Esto en realidad, esa línea continua azul, son una infinidad de puntitos, que es un puntito por cada día procesado. El gráfico del medio es la evolución de la componente este de la estación, y este gráfico de acá abajo de todos es la evolución de la componente altura. Fíjense justo acá. En la altura hay no es tan convergente esa solución, sino que hay un poco de desplazamientos. Y estas discontinuidades que se ven, esta discontinuidad de acá, refleja el sismo del año 2010, del 27 de febrero de 2010, el sismo de Maule. Y este otro sismo que ven acá, o este otro salto, discontinuidad que ven acá, es un sismo en Illapel, que eso fue cerca de San Juan, en Chile también, en el año 2015. Así que estas soluciones nos permiten hacer este tipo de análisis realmente muy, muy finos, incluso determinar las trayectorias y los modelos de velocidades, las pendientes en la evolución de las coordenadas, y a partir de todo esto, que a lo mejor en Santa Fe no se usa, la determinación de modelos de trayectoria, modelos de velocidades. Esto es algo que en las provincias cordilleranas es muy importante. A partir del sismo, sobre todo a partir del sismo de Maule, hubo una deformación muy grande, y antes, cuando podíamos medir tranquilamente cientos de kilómetros, hoy, o hasta que nació Velar, no era técnicamente posible. O sea, esa medición iba a tener introducida una deformación muy grande. Como georreferenciación, pasamos a georreferenciación de parcelas rurales. Un poco ya hablamos sobre la Ley Nacional de Catastro. El artículo 5 menciona cuáles son los elementos esenciales de la parcela. Uno de ellos es la ubicación georreferenciada del inmueble, y qué importante RAMSAC para todo esto, ¿cierto? A partir de esta necesidad en el año 2015 hubo un trabajo conjunto entre el IGN, el Consejo Federal de Catastro, el CFC, y la FADA, la Federación Argentina de Agrimensores, en donde todos entendimos que para la implementación de la Ley Nacional de Catastro era necesario dar algunas indicaciones que pudieran adoptar todos los catastros. Es así que nace esta acta acuerdo. En el instituto después armamos una disposición, y las distintas direcciones de catastro en mayor o menor medida han ido implementando estas recomendaciones. Así que en este acta acuerdo básicamente se menciona que, partiendo de una tolerancia de 30 centímetros para cada una de las coordenadas o de los vértices de la parcela, pido disculpas. Ahí está. Se procede a hacer la medición de los dos vértices de la parcela. En algunas provincias medían antes en B, que eso es medir básicamente desde una base, a veces muy lejana, a 2 puntos de la parcela.
el nuevo planteo cambia ese escenario a lo que llamamos informalmente medición en L, que la medición en L habla de un vector largo que permite georreferenciar uno de los vértices, y después un vector corto, que es el que permite orientar espacialmente la parcela. Estos son los nombres técnicos de cada uno de los puntos. Entonces, básicamente, este es el vector largo, que partiendo de una estación Ramsack o de algún punto pasivo de la red POSGAR, PASMA provincial, se vincula a uno de los vértices de la parcela, que sería el punto de la red. Y después, habiendo medido se mide el segundo vector, que es el vector corto, el vector que permite la orientación de esa parcela. Y acá están las tablas con los tiempos recomendados para los distintos equipos simple frecuencia. Es esa parte de ahí arriba, y acá están los equipos doble frecuencia. Y les leo la tabla para equipos doble frecuencia. Para distancias inferiores a 30 kilómetros es media hora. Para distancias, o el vector largo siempre vamos a estar hablando, de distancias de 30 a 80 kilómetros es de 1 hora. Para vectores de 80 a 150 kilómetros de 1 hora y media. Y para vectores de 150 a 200, 2 horas. Así que yo creo que en el escenario de esta distribución de Santa Fe, salvando algunas cuestiones que habrá que resolver mejor acá al norte, vamos a estar hablando siempre de medir en este entorno, no más de este entorno. Así que la verdad es que bienvenido sea para la provincia, para los matriculados. Ramsack N-Trip nació en el año 2010. De la misma forma que fue el servicio Ramsack, también como un servicio público y gratuito. Fuimos el segundo país en la región en comenzar a distribuir este servicio. El primero fue Brasil, 1 o 2 años antes, y después nosotros acá en Argentina. Hoy en día está compuesto, yo creo que son un poquito más de 102 estaciones, que son las que emiten esta corrección. Y por supuesto, que esto ya también lo había mencionado antes, que todas esas correcciones diferenciales que genera el servicio y que envían y que ustedes reciben como desde en su GPS están referidas al marco POSGAR 2007. Eso es importante, tal vez no acá, porque se implementó el marco POSGAR 2007 en el año 2011, pero en otras provincias esto no está del todo resuelto y esas otras provincias no pueden utilizar este servicio. Es decir, quienes trabajan con N-Trip indefectiblemente están trabajando en el marco POSGAR 2007. Las correcciones se envían en ese marco. Una placa para más o menos tratar de resumir cómo funciona el servicio. Tenemos estas 100 o más de 102 estaciones que genera cada una una corrección diferencial que envía a través de internet a se llama N-Tripcaster. Es el servidor que tenemos en el instituto funcionando y a la cual acceden distintos usuarios, desde un usuario vinculado al agro, o a la navegación, o a la topografía, o incluso desde un celular a tratar de mejorar, o desde un navegador tratar de mejorar su precisión. Hay varios cambios de paradigma con el nacimiento de Ramsack N-Trip, o de N-Trip en términos generales. Para aquellos que son usuarios de tecnología RTK, es básicamente lo mismo. Digo, las grandes diferencias son que en RTK, primero, claro, tenemos que tener 2 equipos. Ese es un primer inconveniente, es mucho más caro. Segundo inconveniente, también en términos económicos, hay que comprar las radios, que para quienes hayan comprado alguna vez una radio, hoy no estoy seguro de precios, pero hace unos años costaban entre 5 y 10 mil dólares. Y por último hay una limitante física, que esa técnicamente es lo más interesante que resuelve Ramsack N-Trip. La limitante física es que en condiciones ideales, enviando las correcciones diferenciales a través de radios UHF, hay una limitante de no más de 10 kilómetros. Y esto es sin obstrucciones, sin árboles, sin casa. Si tenemos una visibilidad libre, son 10 kilómetros. Eso en la realidad no pasa. Y con Ramsack N-Trip, esa limitante deja de existir. Ya no hay una limitante que es la que ingresa en la radio, sino que todo se envía a través de Internet. Es decir, esas correcciones del servidor se encapsulan en Internet y ustedes las toman desde un celular. O hoy en día lo que suele pasar es que todos los receptores ya tienen la ranura para meterle el SIM de la memoria, y si no se conectan con el celular Bluetooth. Así que la verdad que es impresionante. Una cosa que es interesante, que es la parte de la corrección, es que en condiciones ideales, enviando las correcciones diferenciales a través de radios UHF, hay una limitante de no más de 10 kilómetros. Y esto es sin obstrucciones, sin árboles, sin casa. Si tenemos una visibilidad libre, son 10 kilómetros. Eso en la realidad no pasa. Y por último hay una limitante física, que es la que
Varios me dijeron sobre los tiempos, se acercaron varios a preguntarme de qué pasa con los tiempos. Nosotros hicimos muchas experiencias cuando nació el servicio, en el año 2010. Y para nosotros, por supuesto, que la importancia era obtener soluciones fijas, eso es soluciones centimétricas, fijar ambigüedades. Y esto lo hemos hecho trabajando, hicimos pruebas con equipos simple frecuencia, con doble frecuencia y a distintas distancias. Y siempre, con los doble frecuencias, siempre obtuvimos soluciones fijas. Yo creo que el máximo apartamiento que logramos hacer fue de unos 90 kilómetros. Y a lo mejor el tiempo de inicialización hasta que se obtenía esta solución podía ser unos 15, 20 minutos. Yo creo que hoy en día, y no tenemos pruebas recientes, pero hoy en día la tecnología ha hecho que todo esto cambie. Seguramente el apartamiento va a ser, es posible un apartamento desde cada una de estas bases más lejano, con tiempos de inicialización menores. Todo un poco va a depender también de la configuración de las constelaciones y la cantidad de constelaciones que admita el GPS que tienen ustedes. En cuanto a la evolución de la cantidad de estaciones, más o menos también este es un reflejo del año 2010, 20 estaciones brindaban el servicio. En aquella época muchos de los equipos que estaban instalados en Argentina eran viejos, no tenían estas capacidades y, como les decía, en el transcurso del tiempo no solo hemos ido ampliando la red, sino que también renovando equipos viejos. Así que hoy en día más de 100 equipos brindan este servicio. Cantidad de registros de usuarios por año, esto es desde el año 2013 hasta el año 2020. Fíjense cómo ha ido ampliando la cantidad de gente que se ha ido registrando y siendo usuaria de este servicio. Y bueno, y por último, que en este mapa no se ve muy bien, pero es básicamente este mapa, era mostrarles la nueva propuesta de distribución de la red de estaciones permanentes en la provincia de Santa Fe. En una primera instancia sería instalar esos 6 equipos que se densificarían con 2 más y quedaría para un posterior trabajo ver la posibilidad de cómo hacemos para densificar el norte de Santa Fe, que no es fácil. Si se puede hacer desde Corrientes o desde algún lugar al norte de la provincia, ya lo iremos estudiando con ustedes desde el colegio y desde la dirección de catastro. Bueno, creo que nada más. Si tienen alguna pregunta. ¿Algún comentario? Bueno, muchas gracias.